Hola a todos. En el presente video veremos la parametrización de tablas que deben ser actualizadas periódicamente, y cuando hablo de periódicamente es que generalmente son cada año. Normalmente no hay cambios que se presenten en estas tablas durante un periodo, pero pues puede darse, y por eso es importante conocer en dónde se configura cada una de ellas. En este momento vamos a hablar de que son tablas que se deben actualizar anualmente, pero puede darse, como les digo, que se presente algún cambio normativo, algún tope de aportes o demás que se modifique dentro de un periodo y que deba ser actualizado. Y conociendo esta parametrización podrían hacerla sin ningún problema. Bueno, lo primero que vamos a actualizar van a ser los parámetros de control anual. Entonces, lo importante cuando vayan a configurar es que se guíen por las tablas que tengan de periodos anteriores, ¿sí? Entonces, vamos a actualizar la tabla de parámetros de control anual que contiene la información del salario mínimo, el valor de VT y una serie de condiciones que es importante actualizar. Entonces, para este caso, miren, yo voy a hacer una copia de esta tabla para tener el referente de qué tengo marcado, porque el sistema está funcionando bien con estas opciones marcadas. Entonces me voy a guiar por esta para crear la tabla de 2023. Entonces, nuevo 2023, el salario mínimo para 2023 quedó en 1.160.000. El auxilio de transporte quedó en 140.606. Límite máximo en salarios mínimos para aplicar al auxilio de transporte. Entonces, miren, me va a guiar. Eso no ha cambiado, siguen siendo 2. El valor de la VT que quedó para este año fue 42.412. 42.412. Fecha, esto es para que quede sugerida la fecha de pago de cesantías de 2023, que como conocemos es a 14 de febrero del año siguiente. Es 14 de febrero de 2024. Fecha de pago del intereses de cesantías, el 30 de enero de 2024. Para acá nosotros en configuración permitimos contratos simultáneos, no le liquidamos nóminas a contratos vencidos y listo. Dejamos hasta ahí la información, grabar, y ya quedó nuestra tabla de parámetros de control anual. Ya tenemos nuestra tabla para 2023. Esa es la primera tabla. La segunda tabla, días festivos. Y realmente es que miren en el calendario cuáles son días festivos e incluirlos acá. Aquí ya están filtrados, si se dan cuenta ya tengo los festivos del 2023 puestos. Entonces simplemente cuando vayan a crear, escogen la fecha y le colocan alguna descripción, si quieren poner simplemente que es festivo o el nombre de la fecha, si lo quieren poner. Aquí ya están los festivos para el 2023. ¿Qué otra opción es importante? El calendario de liquidaciones. Aunque, si mal no recuerdo, tenemos cargados los calendarios hasta el 2030. Es importante revisar que revisen sus calendarios 2023 y sus nóminas son quincenales. Entonces, revisen las tablas como tal de cada una de las quincenas. Miren, del primero al 15 de enero del 2023. Y entonces aquí vienen donde dice que el número de liquidación es la número 1, el número de pago del mes es 1. Aplica para el ciclo del cierre contable 2023 enero y para el ciclo de seguridad social 2023 enero. Entonces, esto está previamente configurado. Si ustedes tienen unas fechas sugeridas de pago, por ejemplo, el calendario del primero al 15, pero lo pagan el 13, por poner un ejemplo, simplemente en la fecha de pago predeterminada pueden cambiarle al 13 y grabar y listo. O pueden seguir manejando el 15 sin ningún problema y cuando vayan a liquidar le actualizan la fecha. Eso en cuanto al tema de los calendarios. Este es el quincenal. Si manejan nómina mensual también, miren, aquí está el calendario del 2023 y tiene la misma configuración. Entonces es importante que revisen las marcaciones, si van a crear alguno, modificar alguno, que se guíen por la parametrización que tienen otros, los otros que ya están montados, para que se aseguren de que quede en el ciclo de seguridad social que corresponde, que la nómina que corresponda esté marcada como periodo de cierre.
y ya por este lado en cuanto a calendario de liquidaciones. Entonces ya vamos, parámetros de control anual, vamos en días festivos, calendario de liquidaciones. El cuarto parámetro que tenemos que revisar, que pues para este cambio del 2022 al 2023 no tiene cambios, son las tarifas de aportes. Entonces hay unas tablas de tarifas de aportes como la tarifa general de tiempo completo, ¿sí? Que es la tabla como la que más utilizan las empresas y tiene una serie de parámetros que es un valor mínimo de cotización de un salario mínimo, un máximo de 25. Estos parámetros no cambiaron, entonces esta tabla no la vamos a actualizar ni a regrabar porque es la tabla que está activa y no en ningún lado tiene un parámetro donde diga que es la tabla del 2022. No, es la tabla que está vigente y en este caso no debería ser actualizada. Entonces, no la vamos a modificar. Si se llegase a presentar en algún momento un cambio, por ejemplo, que cambien el tope del límite de la cantidad de salarios mínimos a 40, se actualiza acá. Entonces, pero para este caso, pues no aplica. Y por último, el último parámetro que debemos actualizar es la tabla de retenciones. Esta sí debemos actualizarla porque hay tablas que están configuradas para ser aplicables en cada periodo fiscal. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces tenemos la tabla de retención en la fuente de nómina, de retención de fondo de solidaridad, de prima y de retención en la fuente de indemnización. Entonces vamos a ver cuáles tienen tablas y sobre las que tengan tablas vamos a actualizar. Revisemos la de retención de nómina. Miren que esta tiene un parámetro efectivamente de año 2022 donde tiene unas políticas, los intervalos de la tabla, estos no surtieron, no tuvieron cambios, entonces esto no vamos a actualizar nada. Vamos a actualizar solamente la política de tabla de retención para el 2023. Y como les digo, nos guiamos por la parametrización que tiene la tabla actual. Entonces voy a copiar esta tabla para guiarme. ¿Qué cambios hubo en la información para este año? Con la reforma tributaria, una de las cosas que nos cambiaron es el tope de máximo de renta exenta en VTs que estaba en 240 VTs mensuales, si no estoy mal, 2.880 VTs en el año, y ahora cambió a 790 VTs en el año. Nuestra sugerencia es ponerle un control mensual a esas 790, entonces 790 dividido en 12, para que le marquen 65.83 VTs como control máximo de renta exenta en el mes. Entonces aquí es donde yo haría esa configuración. Vamos a montar esa nueva tabla. Entonces, nuevo, año 2023, y me voy guiando. Todas estas cuatro primeras llevan sí. Es para que descuente salud, descuente pensión, descuente fondo de solidaridad y fondo de subsistencia. Intereses de vivienda 100, deducible por dependientes es el 10%, máximo deducible en VTs de dependientes es el 32%, máximo deducible de prepagada 16%, máximo deducible por aportes en voluntarios y AFC en el año 3.800, máximo deducible de aportes voluntarios y AFC en el mes 30, porcentaje de renta exenta 25, esto no cambió. Aquí es donde vamos a actualizar 65.83. No me está tomando el decimal y voy a pedir una actualización ahí para que me la reconozca. Entonces son 65.83 y el máximo de renta exenta 40. Grabar. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla para 2023 en cuanto a retención de nómina. Miremos en cuáles otras aplica. Retención de fondo de solidaridad, miren que no hay una tabla que diga 2022, ¿no? Y eso no ha tenido cambios. 3.99 salarios mínimos no tiene descuento de fondo de solidaridad, ya 4 sí aplica y por eso la unidad está sobre salario mínimo, entonces esto no le vamos a hacer cambios. Retención de prima, realmente es como la misma tabla en cuanto a intervalos y esto aplica cuando se trata de prima procedimiento 1. Vamos a guiarnos por la depuración que hay acá para crear los parámetros del 2023.
2023. Para este caso no aplica las deducciones de los aportes a salud pensión cuando se trata del tema de la prima. Aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, aquí pues dijimos 65.83, apenas esté lo de los decimales les notificaré. 40, grabar, y ya tenemos nuestra tabla lista para el 2023. Vamos a ver qué otra tabla. Está la tabla para retención en la fuente de indemnización, que también tiene sus parámetros, entonces vamos a ver su configuración. Vamos a copiarla. Y vamos acá a crear la nueva tabla, entonces 2023. No. .85, 65.83 y 40. Entonces ya tenemos nuestras tablas. Entonces recordar que lo que debemos tener en cuenta dentro de los controles anuales o parámetros es revisar parámetros de control anual, días festivos, tarifas de aportes, calendario de liquidaciones y tabla de retenciones. Muchas gracias.